Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video para que podamos seguir trayéndoles contenido exclusivo. La noticia que ha conmocionado a todos en las últimas horas involucra a dos de las estrellas más queridas del mundo del entretenimiento, Bar Marduk y Elçin Sangu. Una tragedia inesperada sacudió sus vidas y dejó a miles de seguidores en vilo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Según informaciones obtenidas de fuentes cercanas a la pareja, su bebé fue víctima de un terrible accidente. Mientras el pequeño se encontraba con su niñera en un paseo rutinario por el parque, un auto fuera de control irrumpió en la acera y lo impactó violentamente. El conductor, en un acto de desesperación, no huyó de la escena. En lugar de eso, bajó rápidamente del vehículo, tomó al bebé en brazos y corrió hacia el hospital más cercano. Testigos afirman que el hombre, con una expresión de absoluto pánico, pedía auxilio mientras ingresaba al centro médico. Bar Marduk y Elçin Sangu recibieron la devastadora noticia mientras se encontraban en un compromiso laboral. Sin perder un segundo, abandonaron todo y se dirigieron de inmediato al hospital. Los testigos describen la escena como desgarradora. Bar, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, rogaba por información, mientras que Elçin, visiblemente en shock, no podía dejar de temblar. En la sala de urgencias, los doctores luchaban por estabilizar al bebé. La situación era crítica. El impacto había causado un paro cardíaco y los especialistas tuvieron que realizar maniobras de reanimación. Según fuentes médicas, fueron minutos de angustia en los que todo el equipo médico puso su máximo esfuerzo para traer de vuelta al pequeño. Fuera de la sala de emergencias, la tensión era insoportable. Bar caminaba de un lado a otro, incapaz de controlar su desesperación, mientras que Elçin, rodeada de amigos y familiares, se cubría el rostro intentando contener las lágrimas. La incertidumbre dominaba el ambiente. Finalmente, tras varios minutos que parecieron eternos, un doctor salió de la sala con noticias. El bebé había respondido a la reanimación y su estado era estable, pero crítico. Aún quedaban muchas pruebas por hacer y el riesgo no había pasado completamente. Bar y Elçin, aunque aliviados de saber que su hijo seguía con vida, no podían evitar sentirse angustiados ante la posibilidad de secuelas. El conductor del vehículo, identificado como un joven de 28 años, declaró que había perdido el control del auto debido a un fallo mecánico. Según testigos, su actitud demostraba un arrepentimiento genuino. A pesar de esto, la policía inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió negligencia. En redes sociales, los fanáticos de la pareja enviaron innumerables mensajes de apoyo y oraciones. El hashtag #FuerzaBarYelçin se volvió tendencia en cuestión de minutos, demostrando la enorme cantidad de personas pendientes de la evolución del bebé. Ahora, solo queda esperar. Los doctores han asegurado que las próximas 24 horas serán cruciales para la recuperación del pequeño. Bar y Elçin se han refugiado en su fe y en el cariño de sus seres queridos para afrontar este duro momento. A medida que pasaban las horas, más detalles sobre el accidente comenzaron a surgir. La niñera, quien se encontraba con el bebé en el momento del impacto, tuvo que recibir atención médica por una crisis nerviosa. Según sus declaraciones a las autoridades, todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estábamos caminando por el sendero de siempre, cuando de repente escuché el chirrido de las llantas. Antes de poder hacer algo, el auto ya estaba sobre nosotros, narró entre lágrimas. El hospital emitió un comunicado oficial en el que informaban que el bebé estaba bajo constante monitoreo. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar su recuperación. Los siguientes días serán fundamentales para evaluar cualquier daño neurológico o interno que pudiera haber sufrido, explicó uno de los médicos a la prensa. Mientras tanto, amigos cercanos a la pareja comenzaron a llegar al hospital para brindar su apoyo. Entre ellos se encontraban varios colegas del medio artístico, quienes prefirieron mantenerse alejados de las cámaras, pero hicieron llegar su solidaridad a través de redes sociales.
Algunos incluso organizaron cadenas de oración en sus respectivas plataformas. El equipo legal de Bar Yeltsin también tomó cartas en el asunto. Aunque el conductor del vehículo mostró arrepentimiento y colaboró con las autoridades, la familia decidió presentar una denuncia formal para que el caso se investigara a fondo. No queremos venganza, pero sí exigimos justicia. No podemos permitir que esto quede impune si hubo negligencia de por medio, expresó un allegado a la familia. Mientras tanto, en el interior del hospital, los médicos realizaban nuevos estudios. La preocupación principal era el estado neurológico del bebé tras haber sufrido un paro cardíaco. Para ello, se le realizaron pruebas de imagen y monitoreos constantes. Aunque los signos vitales se mantenían estables, los especialistas insistían en que aún era muy pronto para dar un pronóstico definitivo. Por su parte, Yeltsin no se apartó ni un solo segundo del lado de su hijo. A pesar del agotamiento y la tensión, permaneció despierta toda la noche, pendiente de cualquier cambio en su condición. Bar, aunque igual de preocupado, intentaba mantenerse fuerte para ambos. En varias ocasiones fue visto abrazando a Yeltsin, susurrándole palabras de aliento mientras ella se aferraba a su pecho. Las redes seguían inundándose de mensajes de apoyo. Fanáticos de distintas partes del mundo enviaban fuerzas a la pareja, compartiendo fotos y videos de momentos felices de la familia con mensajes esperanzadores. Estamos con ustedes, todo saldrá bien, oraciones para su bebé eran solo algunas de las frases que se repetían una y otra vez. Finalmente, llegó la mañana siguiente y con ella, un nuevo informe médico. El doctor a cargo de la recuperación del bebé salió a dar declaraciones a la familia. Hemos visto una leve mejoría. Su cuerpo está respondiendo bien al tratamiento, pero seguimos en estado de observación. Era una noticia alentadora, pero la lucha aún no había terminado. Ahora, la familia debía prepararse para un largo proceso de recuperación. Se hablaba de terapias y seguimientos médicos constantes para garantizar que el bebé pudiera llevar una vida normal después del accidente. En medio de esta difícil situación, lo único que importaba para Bar Yeltsin era la salud de su hijo. Todo lo demás quedaba en segundo plano. El trabajo, la fama, los compromisos, nada tenía valor si no podían ver a su bebé sonreír nuevamente. Seguiremos informando sobre cualquier actualización que surja respecto a esta lamentable situación. Mientras tanto, no olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios sobre este impactante suceso. Nos vemos en el próximo video.